¿Qué dice ese tratado? Vamos a leer un extracto del tratado. Nosotros, reyes y jefes del territorio llamado Camerún, situado a lo largo del río Camerún, entre los ríos Bimbi al norte y Cuauco al sur, hasta el 4 grados de longitud, hoy hemos, durante una asamblea celebrada en la factoría alemana en la ribera de Reacua, voluntariamente decidido que nosotros abandonamos totalmente nuestros derechos relativos a la soberanía, legislación y administración de nuestro territorio a los señores Edward Smith, que actúa en representación de la firma Burman, y Johannes Voss, que actúa en representación de la firma Janssen y Tormalen, las dos en Hamburgo, y que comercian desde hace años en estos ríos. Hemos transferido nuestro derecho de soberanía, de legislación y de administración de nuestro territorio a las firmas antes mencionadas con las reservas siguientes. Primero, la reserva que hacen los reyes de Douala. 1. El territorio no podrá ser cedido a tercera persona. 2. Todos los tratados celebrados con otro gobierno deberán seguir siendo plenamente válidos. 3. Los terrenos cultivados por nosotros y los emplazamientos sobre los que se encuentran los poblados deberán seguir siendo la propiedad de los poseedores actuales y de sus descendientes. 4. Los peajes, impuestos pagados por los comerciantes a los monarcas locales por la explotación de sus tierras, deberán ser pagados anualmente como en el pasado a los reyes y a los jefes. Y 5. Durante los primeros tiempos del establecimiento aquí de una administración, nuestras costumbres locales y nuestros usos deberán ser respetados. Esto aparece en el Tratado Germano-Douala de 1884. Continuando con la manifestación de voluntad para la firma de los tratados de protectorado, se firmó el 6 de agosto de 1861 un tratado entre Norman Benfeld, comandante del barco de Su Majestad Prometheus y oficial mayor de la división de Bahía, y Guillermo McCloskey Squire, en presencia del cónsul de Su Majestad, en nombre de Su Majestad la Reina de la Gran Bretaña, con Dócemo, rey de Lagos, en nombre propio y de sus jefes. El artículo primero del anterior tratado disponía: a fin de que la Reina de Inglaterra sea la mejor capacitada para ayudar, defender y proteger a los habitantes de Lagos, y para poner término al comercio de esclavos en este y en otros países vecinos, y para impedir las guerras destructivas tan frecuentemente emprendidas por Dahomey y otros para la captura de esclavos, yo, Dócemo, con el consentimiento y asesoramiento de mi consejo, doy, transfiero y por la presente garantizo y confirmo a favor de la Reina de Inglaterra, sus herederos y sucesores, para siempre el puerto y la isla de Lagos, con todos sus derechos, aprovechamiento, territorios y pertenencias, cualesquiera que a ellos correspondan, y asimismo tanto los beneficios y renta como al directo, pleno y absoluto dominio y soberanía de dicho puerto, isla y posesiones, con toda la prerrogativa real correspondientes, libre, plena y entera y absolutamente. Fin de cita. Sin ninguna ambición de exhaustividad. Dice para siempre. Para siempre, sí. Citaremos como última manifestación de voluntad de firma de un tratado de protectorado el firmado el 15 de abril de 1890 en lengua árabe entre Umoru, rey de los musulmanes de Sudán, y de Sokoto, norte de Nigeria, de una parte, y la Real Compañía de Níger, privilegiada y limitada, de otra parte. En ese tratado de protectorado se estipuló que yo, Umoru, rey de los musulmanes de Sudán, con el consentimiento y asesoramiento de mi consejo, acuerdo y consejo a la Real Compañía del Níger, privilegiada y limitada, anteriormente conocida como la Compañía Nacional Africana, limitada, pleno y completo poder y jurisdicción sobre todos los extranjeros que visiten o residan en cualquier parte de mis dominios. Este mismo tratado estipuló que además yo confirmo el tratado hecho por mí con la Compañía Nacional Africana Limitada, ahora conocida como la Real Compañía de Níger Privilegiada y Limitada, en el mes de junio, de acuerdo con el cómputo europeo de 1885. Como es muy lógico y normal, muchos reyes y jefes africanos se negaron a firmar tratados de protectorado en defensa de la soberanía y de la integridad territorial de sus respectivos países. Entonces pasamos, si no hay preguntas, a estudiar las resistencias africanas a la firma de tratado de protectorado. Adelante. Al igual que en Europa, fábrica de estados, el África anterior a la colonización era un mosaico de imperios, de reinos, de ciudades-estados de múltiples formas cuya autoridad se extendía sobre zonas de todas las dimensiones. Una autoridad, sin embargo, negada por los europeos, que al mismo tiempo se apoyaban a menudo sobre ella para confiscarla y sustituirla por su dominación o para cubrir un vacío de soberanía, según el concepto europeo de Estado-nación erigido como paradigma de un Estado soberano, estable
y duradero. Las formaciones sociopolíticas africanas solo eran, en esta perspectiva, tentativas incompletas de aproximarse a este ideal de sociedades civilizadas, con Estado, según los europeos, superiores a sociedades primitivas sin Estado. Estas últimas, relegadas por su atraso en la marcha de la historia, se habían despertado de su torpeza por la carrera hacia las colonias de las potencias imperialistas. Asignar el siglo XIX africano a un pasado inmóvil es un error, un olvido de los imperialismos zulú, etíope y tuculer, tan activos como los occidentales. No es verdad. Ha habido imperios, ha habido estados bien arraigados que después fueron desmantelados por los europeos. Naciones-estados crecieron o desaparecieron, sociedades transformadas bajo el impulso revolucionario del Islam que acabó con el poder de la aristocracia predadora cada vez más sin credibilidad. Los reinos Ashanti o de Abomey continuaban su expansión desde su núcleo territorial ancestral, extendiendo sus márgenes. El califato de Sokoto, en el norte de Nigeria, encarnó la vía de la federación de las provincias, mientras que las ciudades-estados costeras africanas extendían su imperio hacia el interior del continente. Hubo pues en el África sur del Sahara en el siglo XIX y principios del siglo XX una realidad incuestionable. La relación entre la población y la cultura africana y las culturas y poblaciones extraafricanas no se realizó en un plano de igualdad, sino que se manifestó en la pérdida de soberanía de las poblaciones autóctonas, en el establecimiento de una norma jurídico-administrativa extrañas, en la expansión de la lengua, costumbres y creencias de la metrópolis y en el desarrollo de una economía que beneficiaba esencialmente a los intereses metropolitanos. Ante la nueva situación, la población africana buscó la defensa de su independencia y de sus tradiciones. Por ello, los conflictos fueron permanentes. Pero los conflictos tuvieron diversas formas de expresarse, pues no siempre daban lugar a una oposición bélica, siendo frecuente la resistencia pasiva, el desconocimiento de una soberanía y de unas normas extrañas que no se entendían o la manifestación de repulsa hacia los colonizadores alejándose de su contacto. Al igual que las demás colonizaciones, la colonización española en Guinea Ecuatorial se proyectó sobre colectividades humanas muy diversas, que poseían diferentes sustrato cultural, de forma que no fueron iguales las respuestas en Fernando Po Bioko, en Anobón, en el archipiélago Manji, sobre todo Corisco y en la Guinea continental. Pero sí es cierto que existió una oposición soterrada, a la presencia colonial. Hay momentos y circunstancias en que emergieron reacciones conflictivas y son estas a las que nos vamos a referir. Bien, mientras vamos pensando un poquito sobre lo que viene a continuación, tenemos a alguien en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? Me llamo don José Antonio. ¿Desde dónde llama, señor José Antonio? Bueno, estoy en mi coche. Adelante, muchísimas gracias, adelante. Es que quiero hacer dos preguntas, pero no sé si tendré suficiente saldo. La primera pregunta es, los datos con el que su excelencia se defiende que no pertenecen a Ambaeno, y yo quiero saber si conocen los que tiene Gabón también, como para poder mostrarnos el faro de Gabón y tener esperanza que Ambaeno puede pertenecer. Muy bien, muchísimas gracias. Primera pregunta, siguiente. Y la segunda pregunta es si con ese proyecto, porque la forma que está explicando lo hace muy bien, tiene muy buenos datos, si puede haber un proyecto donde recuperamos otro territorio como Acomba y lo demás. Muchísimas gracias, señor José Antonio. Siga escuchando que le va a dar la respuesta. La respuesta que le podemos dar es que cuando acabemos, si acabamos en el próximo programa, tendrá más detalles. Pero decirle que existen tratados. Hay tratados entre Boncoro I y España. Ese tratado fue reconocido por Francia y lo veremos después. Y como Gabón ha sucedido a Francia, por consiguiente Gabón ha asumido el pasivo y el activo de lo que ha heredado de Francia. En eso debe estar tranquilo. Conocemos lo que tiene Gabón. Gabón no puede tener algo más de lo que no tiene. Okay, bien. Por eso estamos hablando de tratados de protectorado. Cuando hay tratados, no hay nada superior a un tratado. Es la respuesta que le podemos dar. Lo de Camerún va a llegar porque hay una comisión que negocia con Camerún, pero no se ha llegado al estado de ir al tribunal. Muy bien, muchísimas gracias, señor José Antonio, por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Quería dejarlo para el final, pero he de hacerlo ahora,
puesto que a lo mejor no tengamos suficiente tiempo, quedan 20 minutos. Doctor, con ese trabajo de investigación, todo ese trabajo, debería formar parte de la comisión. Yo soy miembro de la Comisión de Fronteras. ¿Y qué ha pasado? Que He estado enfermo. lo de la Haya no hemos visto al doctor Yo formar estaba parte. enfermo, me fui a operar de los ojos. En ese momento estaba convaleciente. Sí. Pero esos trabajos lo tiene la comisión, lo he puesto a disposición de la comisión y todo el mundo lo sabe. Ok. He hablado con Ivui, he hablado con Anatolio, saben que los de los tratados de protectorado y los trabajos de investigación son míos. Muy bien, muchísimas gracias. Esta aclaración es buena porque al final cuando no se sabe, no se tiene la verdad o no se tiene la información, pues cada uno pensaría o diría lo que realmente no es. No es brujería. El único especialista en la materia, en la historia del derecho institucional de África soy yo, y en derecho internacional público también. Ahí no hay. Yo soy miembro de la Comisión de Fronteras. Ok, muy bien, muchísimas desde gracias. 2000 como mínimo. Eso nos tranquiliza. Vamos ya entrando en la recta final, restan 20 minutos. Por cuestiones estrictamente metodológicas de tiempo y de espacio, no pueden estudiarse aquí todas las resistencias africanas a la dominación colonial europea en el África Sur del Sahara en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sin ningún criterio lógico ni académico, hemos seleccionado como ejemplos de resistencias africanas a la colonización europea a Menelik II de Etiopía, a Shaka Zulu, el emperador de los Zulúes, ¿sí? a Almami Samori Touré y a Reglele de África del Oeste y a la resistencia contra la penetración española en la Guinea. Como se llama entonces. Bueno, el doctor lo ha hablado antes de tocar esos puntos. Destacan porque son los que sí han trabajado más o se han enfrentado más, o es que simplemente porque la lista es larga y nosotros La lista es larga. nos limitamos con esos 4 o 5. La lista es larga y son una exposición, no puede reconocer Desde luego. todos los héroes. Sí. Pero he elegido a gente muy conocida y que hacen unanimidad. Sí, eso es verdad. Vamos a empezar con el primer gran resistente africano, Menelik II. 1889-1913. Aquí lo que quieran, todos los datos, las referencias bibliográficas aparecen al final del trabajo. Ya. El príncipe Saleh Un Mariam. momento, doctor. Buenas Sí. tardes. Buenas tardes, Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? José. Adelante, señor José. Sí, tengo una curiosidad. Sí, quiero saber documentos de 1800 y 1700. Quiero saber cómo se han conservado. También quiero saber dónde puede uno ir, están disponibles para que cualquier otro investigador pueda acceder también. Gracias. Muchísimas gracias, señor José. Doctor, aquí hablamos de la fuente de investigación. La fuente de investigación. Le voy a decir que todos los documentos que aquí hago referencia pertenecen a la TIE Lombian School y se encuentran en Banapá. Si va a cualquier biblioteca universitaria, encuentra esos documentos. Tengo una colección de tratados de protectorado y le puedo empezar a dar un ejemplo. Si cito un tratado, ve a Google, pon Rey Boncoro primero y tal. Ahí, está por escrito y está firmado. Cojan cualquier documento oficial de España, encontrará que existen esos tratados de protectorado, están conservados. No haga como Gabón. Gabón dice que ha perdido los tratados porque tiene malos archivos. Todo eso lo tengo yo todo en Banapá. Y ese documento que sirvió para la conferencia trae una lista de referencias bibliográficas. Y le voy a decir algo, los que cursan nuestro máster en Banapá, aquí en Malabo, ellos conocen todo esto, porque cuando les estudiamos, hacemos derecho orgánico, lo primero que les enseñamos. Con bibliografía, nosotros somos investigadores, no hacemos con gozar. Todo lo que les digo aquí, hay una bibliografía que acompaña y hay una nota a pie de página que le dice realmente dónde se ha sacado la información. La primera pregunta es un poquito intrigante, es que quiere saber el modo o el método de conservación. 1800, 1700. La Constitución de Estados Unidos, ¿de qué año es? Es de 1700 y pico, ¿por qué la tienen todavía? Es así, los documentos están. Yo me encontré con esto por primera vez cuando hacía mi estudio de Derecho en la Universidad de Dakar, y la biblioteca de Dakar, como la de la facultad, tienen ejemplares de todos esos tratados. Yo mismo he adquirido
todo lo que estoy diciendo aquí en la biblioteca que ahora está a disposición de la Escuela de Negocios TIE Business School. Pues solo que es una biblioteca privada, no sé si se puede dar acceso a investigadores de fuera que no son del centro. Habrá que preguntar a los responsables del centro. Ok, muchísimas gracias, doctor. 333-092260. Si usted quiere participar, por favor, haga como el señor José que acaba de llamar. Doctor, resta muy poco tiempo, podemos decir 10 minutos. Vamos a ir, como es un programa que no se puede hacer una sola vez, ya continuaremos, pero ya hemos dado... Menelik II, o el príncipe Saleh Mariam, nació el 19 de agosto de 1844 en Ankober, en la Shoa, en el sur de Etiopía. Era heredero como hijo y nieto del Negus, de este reino cristiano. Su abuelo le dio el nombre de Menelik, profetizando de ese modo un reinado glorioso durante el cual fue reconstruida la unidad del imperio etíope. Pero lo primero que conoce como adolescente es el cautiverio, cuando la tropa de su padre, Haile Malakor, fueron derrotadas por la del Negus Teodoro II. Con la edad de 12 años fue capturado y encarcelado en la fortaleza de Magdala. Menelik no solo fue un gran estratega militar capaz de derrotar a ejércitos europeos como el italiano, sino que fue también un estadista que apostó por el desarrollo de la ciencia en Etiopía. Como estratega militar, el único país que resistió con éxito a los intentos europeos de ocupación fue Etiopía. El país europeo que llevó a cabo ese intento fue Italia, que había entrado con retraso en la carrera colonial. Italia había ocupado una parte de la costa eritrea del Mar Rojo en 1883 y en 1886 había participado en el reparto de las posesiones continentales del sultán de Zanzíbar, reclamando la costa oriental de Somalia. En 1889, inmediatamente después de convertirse en emperador, Menelik II firmó el Tratado de Ucciale o Ucciali con Italia. Ese tratado delimitaba las fronteras entre Etiopía y la Eritrea italiana. Declaraba además en su versión amárica que el gobierno de Menelik podía, si lo deseaba, utilizar los canales diplomáticos italianos para su contacto con el mundo exterior. La versión italiana utilizaba, en cambio, una expresión levemente más definida que implicaba que Menelik estaría de acuerdo siempre en utilizar los canales italianos para sus asuntos exteriores. No parece que los negociadores italianos tratasen de engañar a Menelik, pero sin duda nunca pensaron en establecer un protectorado. No obstante, sobre la base de esta frase, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, 2 años más tarde, notificaba a las demás potencias que habían participado en la conferencia de Berlín de 1885 que Italia reclamaba el protectorado sobre Etiopía. Así, Italia trató de imponer ese protectorado a Menelik y las disputas entre ambas partes desembocaron en la guerra de 1896. El ejército italiano fue derrotado decisivamente en Adwa, una de las primeras batallas de la época contemporánea en la que un ejército no europeo derrotó a otro mandado por oficiales europeos. Y después añaden ellos y compuesto en parte por soldados europeos. Eso no es verdad. Era un ejército italiano que fue derrotado por Menelik. Tras su victoria sobre los italianos, Menelik volvió a la principal preocupación de su vida, es decir, la expansión de su reino hacia el sur. Gran estratega militar, el emperador Menelik tuvo un gran interés por la ciencia y el progreso. Los viajeros de paso en su corte eran asediados de preguntas en particular sobre Asia, que empezaba su revolución industrial. ¿Ha estado usted en Japón?, preguntó de ese modo el Negus al príncipe Henry de Orleans, que visitaba entonces Etiopía. ¿Qué piensa usted de los japoneses? ¿Qué hace su gobierno? ¿Tienen electricidad? ¿Qué industrias han importado de Europa? La respuesta a esta pregunta tuvieron en el emperador un auditor atento, recuerda su interlocutor, que la comentó de ese modo. Sí, me han dicho que Japón está muy avanzado en la vía de la civilización. El archipiélago será para él una fuente de inspiración. Menelik fue, según la palabra de Lincoln de Castro, en el verdadero sentido de la expresión, un soberano amante del progreso. Y si un utópico le hubiera presentado un plano de escalera giratoria que una la Tierra a la Luna, el emperador lo hubiera hecho construir solo para ver si era posible. Los representantes diplomáticos que corrían a su corte sabían perfectamente atraer su atención. Cualquier regalo de utilidad o de interés científico era aceptado con placer, mientras que el regalo de una máquina de escribir americana provocó su vivo deseo de disponer de una máquina de escribir en amárico, el idioma de Etiopía. Unos juguetes regalados por visitantes franceses provocaron su enfado. Parecía que le tomaban como un niño o un salvaje. Se enfadó cuando Menelik era un soberano fanático de la astronomía y sediento de los últimos descubrimientos tecnológicos.
Hubiera sido feliz como un ángel, estimaba su médico Merab, de poder pasar aunque 1 hora o 2 por día en el Conservatorio de Arte y Oficios de una capital europea o visitar una exposición industrial como la que se organizaban cada año en París o en Londres. Traerme todas las nuevas máquinas, decía a los negociantes que encontraba, exceptuando de derechos de aduana, los productos manufacturados y las máquinas extranjeras hasta entonces no importadas, en particular la bicicleta, pero sobre todo los automóviles que aprendió él mismo a conducir con cierta maestría. Hicieron su aparición en la capital etíope hacia principios del siglo XX. Al igual que Menelik, me dice, al igual que Menelik en Etiopía y en el Cuerno de África, en la parte sur del continente, uno de los principales resistentes a la invasión europea fue Shaka con la nación Zulú. Shaka, nacido en 1787, era uno de los hijos del jefe del clan Zulú. Se peleó con su padre y se refugió en la corte de Dijinwayo, donde creció y acabó convirtiéndose en comandante de un regimiento. Entonces, doctor, por cuestión de tiempo, vamos a parar aquí hoy con la introducción de la resistencia de Shaka, pero conviene hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos abordado en el capítulo de hoy. Lo que hemos abordado en el capítulo de hoy a partir de la introducción es saber que para hablar de la soberanía incuestionable de la República de Guinea Ecuatorial sobre Cocotero, Mbañez y Conga, hay que conocer la parte del derecho internacional público del siglo XIX llamada Tratados de Protectorado, que son los tratados que los reyes europeos firmaron con reyes y jefes de África, y que esos tratados fueron legitimados y validados por los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín. Esto lo veremos al final de ese trabajo. Entonces, si no se conoce esa parte de la historia, si no se conoce esa rama del derecho, que es derecho internacional público, pero del siglo XIX, en África, no en América, ni en Asia, ni en Europa, es difícil conocer el origen del Estado y defender al Estado ante los tribunales internacionales de hoy en día. Esto es lo que hemos visto, que en la firma de esos tratados, que demuestran en primer lugar que hubo estados en África, hubo, como es normal, reyes que aceptaron la negociación y firmaron después de negociar, pero hubo una fuerte resistencia, lo que indica que la colonización europea en África no fue un simple paseo de turistas. Hubo resistentes y veremos también que son las propias tropas coloniales africanas las que lucharon contra los africanos y las que favorecieron el establecimiento de los europeos en África. Es lo que hemos visto hasta hoy. Hemos empezado por Menelik. Todo el mundo sabe lo que es la batalla de Adwa. La primera vez que un país africano vence a un ejército como el italiano en una guerra. También hemos visto a Shaka Zulu. Ahí, para no seguir comentando, vamos a dejar el aperitivo hasta aquí, hasta el próximo sábado. El próximo sábado. Muchísimas gracias, doctor, por llegar al programa de hoy. Próximo sábado vamos a entrar en la segunda parte y será... Y hay que avanzar a la segunda parte. ¿Qué es lo que estudiaremos en la segunda parte? Después de acabar con la resistencia africana, hablaremos del caso de África Central. Vamos a hablar de los tratados de protectorado firmados por Francia y los que firmó España. Los que firmó Francia en la zona de África Central no tienen nada que ver ni con Valle, Cocoteros y Conga. Y veremos que los que firmó España con el rey Boncoro en 1843, renovado en 1846 y en 1858, son esos 3 tratados lo que son el título que Guinea tiene hasta hoy sobre Mbañe, Cocoteros y Conga, y son lo que España transmitió a Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968. Por eso lo dejamos para el sábado que viene. Muchísimas gracias, doctor. Eso nos deja ya un sabor a poder estar aquí el sábado y seguir todo eso. Muchísimas gracias por llegar. Hasta el próximo sábado, doctor. Muchísimas gracias. Señores, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve el sábado próximo a las 13 horas. Gracias por estar ahí y feliz jornada.